Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bueno, una de las preguntas que me hacen habitualmente es ¿para qué vale? ¿Para qué usas en el laboratorio un generador de funciones? ¿Para qué, bueno, si hago me empiezo a hacer mis circuitos con Arduino, etcétera, aprender un poco de electrónica? ¿Para qué me valdría un generador de funciones? Y bueno, ¿y cómo se usa? ¿Cómo sería un ejemplo de uso, ¿no? Entonces he pensado, bueno, pues enseñar un poco mi generador de funciones, un Siglent SDG de la serie 800, que bueno, es un generador bueno, de funciones arbitrarias que las puedes generar también, aparte de las funciones típicas de seno, ondas cuadradas, rampas, pulsos, ruido, etcétera, pues tiene una memoria interna donde puedes guardar formas arbitrarias que puedes diseñar tanto, bueno, dibujándolas a mano como aplicando pues funciones matemáticas, etcétera, en un software en el ordenador, cargarlas por USB y que genere esas señales. Y aparte pues tiene modulación, puedes añadir modulación en FM, en AM, bueno, en varios tipos, modulación de salto de frecuencia, bueno, un montón de modulaciones diferentes, puede hacer barridos de una frecuencia a otra, que bueno, nos viene muy bien para comprobar directamente por ejemplo, filtros y cosas así para no tener que andar haciendo a la mano. Puede generar pulsos, bueno, un montón de opciones que nos van a valer, pues ¿para qué? Pues precisamente para probar, para testear circuitos, para probar cómo funcionan respecto a un sistema muy controlado de señales. Entonces, bueno, por poner un ejemplo, pues quería enseñar cómo se usa el generador de señales, lo útil que nos puede ser, por ejemplo, para caracterizar un filtro. Entonces, bueno, ahora mismo estoy generando una onda sinoidal de 300 hercios lo podemos visualizar en el osciloscopio, 300 hercios y la amplitud de 2 voltios de punto a punto. Aquí tenemos divisiones de 500 milivoltios, entonces medio voltio, 1 voltio, medio voltio, 1 voltio, pues 2 voltios de pico a pico, ¿no? Vale, muy bien, pues esa señal la estoy introduciendo en un filtro RC. Bueno, un filtro RC de paso bajo. Para que os hagáis una idea, he hecho aquí, bueno, pues el esquema de lo que vamos a probar, ¿no? Tenemos un filtro de paso bajo, RC, en el que tenemos, bueno, pues una entrada de la señal, la salida donde vamos a medir y una resistencia y un condensador. La frecuencia de corte de un filtro de paso bajo RC nos la da la fórmula 1 partido de 2pi por la resistencia por la capacidad del condensador. Entonces, bueno, en un filtro de paso bajo típico tendremos una respuesta plana, en teoría, si el filtro fuera perfecto, en la zona, bueno, pues en la zona en la que el filtro está funcionando bien, y luego empezaremos, cuando nos acerquemos a la frecuencia de corte, aquí calculada, empezaremos a perder señal y la frecuencia de corte estará en menos 3 dB, menos 3 decibelios, que es, bueno, pues la especificada, ¿no? Cuando hemos bajado menos 3 decibelios, pues es lo que consideramos la frecuencia de corte en el que ese filtro, a partir de ahí, empezaría ya a cortar demasiado la señal, ¿no? Entonces, bueno, como un ejemplo, he calculado aquí, pues he cogido los primeros valores que tenía a mano, pues una resistencia de un K ohmio, que son 1000 ohmios, y un condensador de 100 nanofaradios, que son 100 por 10 elevado a menos 9 faradios, ¿no? Si hacemos el cálculo aplicando esta fórmula, pues nos da una frecuencia de corte de 1,59,23 kilohercios. Vale, el punto de corte, como digo, son menos 3 decibelios. Y bueno, pues los decibelios sabemos que es un ratio logarítmico entre bueno, la señal de entrada y la de salida, ¿no? En este caso, bueno, la fórmula típica de la relación pues es que los decibelios son 20 por el logaritmo del voltaje de salida entre el voltaje de entrada. En este caso tenemos menos 3 decibelios es igual a 20 por el logaritmo del voltaje de salida entre 2
voy a usar el voltaje de pico a pico, ¿no? Pues 2 voltios pico a pico, con lo que tendría que el voltaje de salida sería 1,41 voltios de pico a pico. Entonces, una vez que lleguemos a la frecuencia de corte, deberíamos estar alrededor de esos 1,41 voltios de pico a pico. Al principio decía que, claro, esto será así, perfecto, en un filtro ideal, con resistencias solo resistivas, condensadores solo capacitivos, pero bueno, todos sabemos que los condensadores, pues al final, reales, tienen una resistencia, como si tuvieran una resistencia en serie, la resistencia serie equivalente, vamos a tener algo de inductancia en todo el circuito por los cables que tenemos, etcétera, con lo que normalmente en un filtro RC simple, pues bueno, la respuesta no va a ser siempre plana. En esta zona vamos a tener alguna pequeña subida y bajada y bueno, pero bueno, aquí casi no lo vamos a ver si lo miráramos en un analizador de espectro, por ejemplo, para ver en dominio de frecuencia, pues toda la curva, pues sí que veríamos esa pequeña variación, ¿no? Aquí, bueno, pues como lo vamos a ver en tiempo en el osciloscopio, pues no lo vamos a ver tan bien, ¿no? Pero bueno, nos va a valer para caracterizar, para ver la característica del filtro y si realmente, pues esto se cumple, ¿no? Entonces, bueno, tengo puestos estos marcadores. Como vemos, bueno, pues aquí sí tengo más o menos esos 2 voltios pico a pico. Máximo y mínimo, pues bueno, de más o menos 1 voltio, la frecuencia. Pero en los cursores, pues efectivamente tengo los cursores más o menos en menos 700 y 700 milivoltios, para tener una diferencia entre ellos de 1,40. Bueno, como habíamos calculado aquí, sería 1,41, pero bueno, aproximadamente, ¿no? No nos hace falta toda esta precisión para ver que el filtro está funcionando. Bueno, pues nada, aquí tengo 300 hercios enviando como puedo. Bueno, puedo bajar y veo que cambia la frecuencia, pues estoy en 90 hercios, pero sigo manteniendo la amplitud. Pues nada, según nos vamos acercando, 300, 350, 400 hercios. Seguimos más o menos manteniendo la amplitud de 2 voltios pico a pico, pues medio voltio, 1 voltio, y para abajo lo mismo, pues 2 voltios en total. Pero vemos que va bajando poquito a poco, como os decía, pues bueno, aunque nos acerquemos en esa zona llana que veíamos antes del gráfico, pues el filtro, pues aquí montado en un breadboard, con un montón de cables, no está bien cargado porque no estoy con la impedancia adaptada en toda la línea de transmisión, etcétera, con lo que bueno, vamos a tener cosas raras, pero más o menos ya vemos que según nos vamos acercando sí que va disminuyendo la amplitud y de repente, bueno, estamos en 970 hercios. Cuando nos acerquemos a los 1,5 ahora, bueno, va bajando un poco más rápido. Y aquí estamos en 1,520 y era 1,5923. Pues aquí estamos en 1,59, 1,60 y ahí ya vemos que ya estamos más o menos en la zona de menos 3 decibelios, que era 1,41 voltios pico a pico. Bueno, ahora si medimos, bueno, me da más o menos 1,48 y estoy en 1,6 kHz, pero vemos aproximadamente que así responde, ¿no? Y si empieza a subir la frecuencia todavía más, pues vemos que sigue bajando y bueno, pues ya estamos perdiendo la señal. Si me muevo más rápido, pues enseguida, bueno, a la que subo a 4 kHz, etcétera, pues bueno, me voy a ir más o menos hasta 10 kHz y como vemos la señal ya ha disminuido muchísimo. Estamos ya solo en 380 milivoltios. Entonces, bueno, pues muy útil un generador de funciones. Por supuesto, bueno, este es un generador ya arbitrario, bastante más caro, pero tenéis pequeños kits de generadores de funciones, que incluso para montar uno mismo, muy sencillitos, pues ya se van algunos a 5, 10 megahercios.
Y luego algunos, ya por, bueno, por unos precios de entre 50 100 euros, que ya están bastante bien. Bueno, son chinos, de fabricación así bastante barata y tienen algunas cositas que dejan algo que desear. Pero para la mayoría de cosas están genial y muchos se van a los 10, 20 megahercios y cosas así, con lo que bueno, podréis probar casi cualquier cosa. Pues nada, simplemente es un pequeño apunte de cómo, de un ejemplo de uso de un generador de funciones para probar cosas en un circuito. Y bueno, pues aquí os dejo hasta la próxima. Si os ha gustado, suscribiros, darle al me gusta y nada, un saludo.